tenemos, como dicen en México, al mero mero, tenemos a la persona idónea para hacerle todas las preguntas referentes a la economía de República Dominicana. Tenemos al señor Pavel Issa, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, con nosotros en el Gobierno de la Tarde, para quien pido un fuerte aplauso y de esta manera le damos la bienvenida. Ministro, vamos a arrancar en materia inmediatamente. Yo tengo otras preguntas, pero vamos a iniciar precisamente con un anuncio y una afirmación suya, donde dice que se mantiene la proyección del crecimiento económico en 4.5% para República Dominicana en este 2023. Y en el día de hoy, hace apenas unos minutitos, vemos cómo el presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo, el señor Leonel Fernández, está afirmando que en el país se está pasando hambre. Y sostiene que la inflación está provocando que los alimentos se alejen de la mesa de los dominicanos, muy especialmente de los pobres. ¿Qué de cierto tiene lo que dice el expresidente Fernández con el tema de la inflación? Y hablemos precisamente del 4.5% de esa proyección del crecimiento económico en nuestro país en este 2023. Yo no quiero adelantarme. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por invitarme. Miren, yo no quiero adelantarme al próximo marco macroeconómico que publicará el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y que va a ser avalado, trabajado junto con el Banco Central y con el Ministerio de Hacienda. Pero las proyecciones que tenemos, el último marco macroeconómico que fue elaborado en noviembre, tenía una previsión de crecimiento para el año próximo, para este año, en aquel momento del año próximo, de 4.5%. Esas cifras se están revisando, pero en este momento nosotros diría dos cosas. Primero, este es el dato que tenemos de la última previsión, digamos, los técnicos, mis colegas en el Ministerio, junto con los de Hacienda y Banco Central, corren modelos informáticos que permiten predecir con bastante precisión el nivel de crecimiento en aquel momento se mantenía, se previó 4.5% y esa es la primera idea. Y la segunda idea es que aunque va a haber un nuevo marco macroeconómico en breve, en un par de semanas, yo no preveo, de hecho menos, yo no preveo que hayan cambios significativos en esa previsión de crecimiento. No quiero adelantarme, no tengo cifras duras todavía porque hasta que no se oficialicen no pueden ser, digamos, divulgadas, pero probablemente andará no muy lejos de esa vecindad. Creo que es un crecimiento robusto en el contexto mundial en que estamos viviendo. Estamos hablando de que en Estados Unidos la previsión de crecimiento es de 1%, es decir, la República Dominicana va a crecer 4 veces y media lo que crecerá Estados Unidos. Normalmente la República Dominicana crece más que Estados Unidos, pero no tanto más. Y hay un conjunto de elementos que hacen que permiten prever eso. Pensamos que vamos a tener un comportamiento robusto del turismo este año que estamos viendo. La construcción, digamos, si bien ha resultado afectada por las subidas en las tasas de interés y eso ha arrastrado hacia abajo el crecimiento. No es que crezcamos, no es que decrezcamos, es que estamos creciendo menos de lo que quisiéramos porque las tasas de interés están afectando el dinamismo del sector construcción y eso explica por qué el gobierno dio la instrucción de mantener el ritmo de ejecución de las obras de infraestructura. Eso fue a finales del año pasado y eso es lo que ha estado pasando en este momento con un gasto de inversión pública que está realmente elevado y muy activo y al mismo tiempo el Banco Central, la Junta Monetaria, el Banco Central tomó la decisión de crear una ventanilla con el recurso del encaje legal para facilitar el dinamismo del sector de la construcción, específicamente de la adquisición de viviendas de bajo costo. Entonces, de todas maneras pensamos que a medida que avanza el año y que la inflación cede, la inflación está cayendo de manera significativa. Claramente la inflación ha sido un factor negativo en estos 2 años, pero ya el año pasado la tasa de inflación cayó con respecto al año anterior y este año la previsión es que cierre en el rango meta del Banco Central, es decir, el rango meta es entre 3 y 5%, va probablemente a cerrar en 4.5%, se trata de una inflación normal que es la previsible, eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿usted no está de acuerdo con lo que dice el señor Leonel Fernández de que aquí el dominicano está pasando hambre por el tema de la inflación? A ver, la inflación ha comprometido
parte importante de los beneficios de la recuperación económica, sin duda. Es decir, y todos lo sentimos. Sin embargo, el incremento, el crecimiento del empleo, la recuperación económica, el aumento de los empleos, el aumento de los salarios ha más que compensado el efecto de la inflación. Eso es lo que estamos diciendo. Si estamos sufriendo la inflación, pero al mismo tiempo las oportunidades de negocio, los empleos, si estamos teniendo 4.7, más de 4.7 millones de personas ocupadas. Es una cifra récord en la República Dominicana. El desempleo ha venido cayendo. El desempleo del último trimestre del año es del 11%, una de las cifras más bajas que hayamos visto en la historia de la República Dominicana. No es la más baja, pero está muy cerca de una de las más bajas. El desempleo, abierto, que es una definición muy específica del desempleo. No quisiera meterme a discutir un poco de todo detalle, pero uno de los indicadores de desempleo, que es el desempleo abierto, cayó al nivel mínimo histórico en el país en el último trimestre del año. O sea que aunque la inflación ha golpeado los bolsillos, los ingresos han crecido más que la inflación y la gente en promedio está un poco mejor. Debo decir que en particular los más pobres están un poco mejor. No todo lo que mejor que... No estoy diciendo que estamos bien. No estoy diciendo... Estamos mejor que como estábamos. Estamos mejor que como estábamos. La pobreza monetaria llegó a su nivel mínimo histórico con un 19.6% de la población con ingresos menores a los niveles de ingresos de pobreza. O sea que estamos mejor, no todo lo mejor que quisiéramos. Si no hubiéramos tenido la inflación, la tasa de pobreza hubiese sido aún más reducida. Los ingresos reales de la población hubiesen sido aún mayores. Pero eso no es lo que quisiéramos, sino lo que pasó en realidad. Y lo que pasó en realidad fue una pandemia que destruyó aparato productivo, y cuando vino la recuperación económica, la producción no se pudo recuperar y por lo tanto los precios aumentaron, y luego vino la guerra, ¿no? Y luego vino también el alza en las tasas de interés para combatir los efectos de la inflación a nivel internacional. La República Dominicana no tuvo otra opción que elevar también las tasas de interés, porque tenemos que seguir de alguna manera las políticas monetarias de otros países. Tenemos relativamente reducidos márgenes de maniobra en ese sentido, no nulos, pero reducidos. Y aún en ese contexto hemos logrado reducir la pobreza, hemos logrado aumentar el empleo y reducir la desocupación. Obviamente hay mucho más desafíos que los ingresos y que los empleos. Los empleos es una de las grandes cosas de las cuales tenemos que apostar. Es, digamos, el mecanismo fundamental a través del cual el crecimiento económico se traduce en calidad de vida de la gente. Cuando la gente encuentra más empleos, cuando los ingresos de las personas aumentan y cuando los empleos son de más calidad. Y cuando esos empleos son de más calidad, pues entonces recibe ingresos mayores. Pero está todo el tema de los servicios públicos también. Es decir, cómo fortalecemos los servicios públicos, cómo le damos a la gente los servicios de salud que merecen, los servicios de educación que merecen, cómo apostamos al tema de la calidad educativa, los servicios de agua y saneamiento, por ejemplo. Entonces estamos poniendo mucho esfuerzo en esa dirección, en un contexto fiscal tremendamente restrictivo, porque realmente los recursos son muy limitados, es decir, con una presión tributaria baja, con compromisos con educación tan elevados, importantes, que hay que sostener, que hay que mantener, pero también con compromisos de pago de deuda, de intereses que se arrastran desde hace muchos años, equivalente al 3% del PIB. Es decir, en ese contexto hemos sorteado y hemos salido airosos de este vendaval en que nos hemos estado desenvueltos en los últimos 2 años. Juan Reyes. Ministro, 2 preguntas en una, para que la gente nos entienda. La gente tiene casi 20 años viendo crecimiento económico en la República Dominicana, pero no lo siente en sí. La gente no siente ese crecimiento económico en la microeconomía o en la economía de sus bolsillos. Y también, ¿qué tan alto es el nivel de la deuda que nos tengamos que poner a pensar? Ya, no podemos seguir. Mira, esa sensación, ese sentimiento de que no sentimos el crecimiento económico en los bolsillos es un sentimiento muy entendible. Nosotros los economistas que hemos trabajado por mucho tiempo estos temas de la relación entre crecimiento económico y bienestar lo hemos visto, y eso no es solo de la República Dominicana. En América Latina y el Caribe y en la República Dominicana la distribución es profundamente desigual. Y cuando usted tiene una distribución desigual del ingreso, los nuevos ingresos que se generen por crecimiento se concentran también, porque hay un conjunto de factores y condiciones que hacen que los beneficios del crecimiento se concentren. No significa que estamos igual que antes. Históricamente estamos mejor que antes.
No estoy hablando solo del último año o tratando de defender en este preciso momento la gestión de gobierno, sino que ha visto a largo plazo, sin duda que... ¿Desde cuándo podríamos decir que estamos mejor que antes, en comparación? No, de los últimos 60 años. Sí, Okay. Digamos, hemos visto una tasa de crecimiento económico muy elevada. 5%, más de 5% promedio por año es la tasa más elevada, y eso ha hecho que la gente tenga mucho más poder de compra y viva en condiciones mejores que en el pasado. No todos los que quisiéramos, obviamente tenemos desafíos, pero mucho mejor que en el pasado. Sí, cuando tú te ubicas en los 60, que era, digamos, la República Dominicana, cómo se vivía en la República Dominicana en los 60, en los 70, en los 80, una aldea es una buena definición. Cuando vemos hoy la capacidad de consumo que tienen incluso los sectores de ingresos medios bajos, realmente es una diferencia muy grande que existe. Entonces, pero me sensibilizo y entiendo perfectamente que la gente no sienta lo suficiente, porque ve que su entorno se transforma, y ve cómo, particularmente los entornos urbanos se transforma, se percibe ciertos niveles de riqueza y la gente muchas veces no lo siente tanto en el bolsillo, pero probablemente si le preguntas cómo vivías hace 10 años o 15 años y cómo vives hoy, te va a decir que hoy está mejor. Lo que pasa es que todavía también tenemos otros problemas. Bueno, el tema de la salud, yo creo que es un tema, digamos, que preocupa mucho más. Claro. Además tenemos más... Porque cuesta. Lo que cuesta la salud. Es decir, tienes más ingresos, pero estás pagando más por salud. Tienes que hacer aún con el sistema de la seguridad social, que fue un paso de avance, sí. Los copagos son realmente difíciles. Los servicios que puede pagar la seguridad social, los que son elegibles, son más restringidos de lo que uno quisiera. No, la gente quisiera tener empleos de más calidad, más seguro. La gente quisiera tener agua 24 horas, como se merece, 24 horas, 7 días a la semana, y potable desde la llave. La gente quisiera tener educación de calidad, transporte de calidad. En ese sentido, el gobierno está haciendo un esfuerzo en un contexto muy difícil. Por ejemplo, en tema de transporte están los corredores, y los corredores estos, en el caso del transporte urbano, se van a ampliar próximamente de manera importante. Tema de deuda, sí. Me preguntaste. Mira, el tema de deuda está siendo manejable. No es diferente a lo que fue en el pasado reciente, incluso en el tiempo prepandémico. La deuda pública se ha podido manejar porque el déficit fiscal se ha mantenido relativamente controlado. Necesitaríamos ir más allá que eso y reducir más aún el déficit fiscal para que nos endeudemos menos y destinemos menos recursos al pago de los intereses de la deuda pública, que es el problema, porque el problema no es el tamaño de la deuda, porque si el tamaño de la deuda, bueno, es usted la deuda que se está venciendo hoy, pues reengancha con otros préstamos. El problema es el costo financiero que representa, que tiene que pagar intereses sobre eso. Entonces, si usted reduce la demanda de financiamiento, usted va a reducir el ritmo de crecimiento de la deuda y por lo tanto el pago de intereses de la deuda. Además, ojalá nos enfrentáramos a un escenario en el cual en el mundo los intereses cayeran y pudiéramos cambiar deuda cara o deuda más cara por deuda más barata. Pero es manejable. No estamos frente a una situación de crisis. Pero sí es preocupante en el sentido de que estamos destinando 22 pesos por cada 100 pesos que recaudamos, 23, 24, al pago de intereses de la deuda. Yo quisiera que esos 22, 24 pesos lo invirtiéramos en salud, en inversión pública. Estamos destinando más a pagar intereses de la deuda pública de lo que destinamos a inversión de capital. Wow. ¿Ya? Es decir, yo con el dinero que pago de intereses pudiera estar pagando, pudiera estar duplicando, más que duplicando la inversión pública. El problema es que no tienen los ingresos para hacer, de hecho, la misma inversión. Y por eso tenemos que seguir tomando prestado. Pero lo estamos haciendo de una manera que no nos está todavía llevando a un acorralamiento. De hecho, la economía crece más velozmente de lo que crece la deuda y por eso la deuda sobre el PIB ha estado cayendo, ¿no? Y los ingresos tributarios han estado creciendo de una manera importante que no ha permitido manejar esta situación. Tan bien se ha manejado en estas condiciones que la calificadora de crédito Standard & Poor's elevó la calificación de riesgo de la República Dominicana. Es decir, nos dijo, ustedes están mejor que en el pasado en manejo, en la gestión de la finanza pública, la deuda y el crecimiento económico en general. Pero es un tema que hay que trabajar y eventualmente habrá que trabajar el tema fiscal, la tributación.
la fiscalía para poder poner al Estado en condiciones de que tome menos prestado. Ministro Paveliza, el Banco Central ha venido subiendo la tasa de interés en la República Dominicana, siguiendo las directrices de los Estados Unidos, que también lo ha venido haciendo. Y eso indiscutiblemente que ha restringido un poco algunos sectores económicos, como usted lo señaló, el sector de la construcción, que cayó ahora en enero a su mínima expresión. Los Estados Unidos en el día de ayer acaban de tomar la decisión de subir su tasa de interés bancaria. La subió 0.25 y lo llevó a un 5%. El Banco Central Dominicano, ustedes, el equipo económico, ¿contempla seguir subiendo la tasa de interés o ya terminó ahí? ¿A dónde está? Esa pregunta tendría que hacérsela a los colegas del Banco Central y de la Junta Monetaria. El Ministerio de Economía, el ministro de Economía no es miembro de la Junta Monetaria. Son otras las personas que integran eso, son ellos los que tendrán que tomar una decisión ponderada al respecto. No me atrevo a predecir cuál va a ser Pero la economía postura. Dominicana requeriría un nuevo aumento para disminuir la inflación, o ya es suficiente. Mira, la inflación, como va hasta el momento, va a un ritmo muy bueno. Yo diría que cuando la Junta Monetaria pondere ese tema, va a pensar, uno de los factores en contra de ajustar hacia arriba la tasa de política monetaria va a ser que la inflación está cayendo. Entonces, si la inflación está cayendo, ¿por qué la voy a ajustar? Pero por otro lado, hay condiciones financieras internacionales que pudiera hacer que tome una decisión distinta. Habrá que ver cuáles son los factores que poner, y cuando tome la decisión lo explican a través del tradicional comunicado que emiten en donde justifican la decisión. Pero no puedo prever cuál va a ser la decisión. Lo que sí, ciertamente, lo que estamos viendo es un declive de la tasa de inflación, y yo creo que hay optimismo en el equipo económico de que esa tasa de inflación va a seguirse reduciendo en los meses que vienen, y vamos a poder volver a una postura de política monetaria menos restrictiva y a ver tasas de interés más bajas en el segundo semestre del año. Esteban Delgado. Eso es lo que se prevé. Ministro, en este momento. Hemos visto que, tomando en cuenta que el año pasado hubo aumentos considerables de las recaudaciones del Estado por efectos incluso de la inflación, costos en el mercado internacional, los organismos recaudadores establecieron metas de recaudación para este año por encima de lo que recaudaron el año pasado, sin tomar tal vez como previsión el hecho de que los precios los costos de los fletes podían bajar, como efectivamente están bajando, y hemos visto entonces un resultado distinto, por lo menos las recaudaciones de aduanas. Quisiéramos saber si el gobierno va a tener que contemplar la posibilidad de reformular el presupuesto, tomando en cuenta de que las recaudaciones no van al ritmo que se había proyectado en el presupuesto de este año. Creo que es temprano para responder a esa pregunta todavía. Probablemente habrá que ver cómo se comportan las recaudaciones en los meses que vienen. Lo que yo pensaría es que cualquier modificación presupuestaria podría ser una modificación de la estructura del presupuesto, pero no necesariamente, habrá que esperar. Yo no quiero tampoco hablar por mis colegas del área fiscal, pero una parte importante de cualquier modificación presupuestaria deberá ser la reestructuración de la dirección del gasto. Habrá, repito, que ver si se modifica el tamaño del presupuesto y por lo tanto el tamaño del déficit, pero es algo que es muy temprano en el año para decirlo. Recuerden. En todo caso, si las recaudaciones quedan por debajo de lo que se está proyectando y el gasto público no se reduce, como efectivamente es difícil de reducir, habría que aumentar el déficit y cubrirlo con más endeudamiento. Eso es un escenario, pero no pudiera decir qué tan probable es. Ya. En este momento, especialmente porque la economía se va a recuperar. O sea, vamos a ver tasa de crecimiento probablemente más elevada en los meses que vienen y por lo tanto recaudaciones más elevadas. ¿Qué tiempo tendríamos que esperar para responder esa pregunta de manera precisa? A mediados de año. A mediados de año. ¿Junio, julio? Tendríamos una idea más clara de lo que va a pasar. Carolina Ramírez. Hay una herramienta poderosísima que ustedes tienen en el MEPIT, en la plataforma, es Mapa Inversiones. Yo la utilizo mucho para mis investigaciones, para verificar los datos, porque es bastante amigable y se puede verificar cuáles son los proyectos que están activos por provincia, por municipio, por área,
por todos los temas. Entonces, me apena que quizás no se les saca tanto provecho, incluso desde las comunidades, desde la sociedad civil, porque es un mecanismo incluso de transparencia para saber qué se está haciendo. Y yo lamento mucho que a veces incluso escuchamos los comunitarios llamar acá y decir, en tal comunidad necesitamos que hagan tal cosa, y cuando yo entro a la plataforma veo que hay un proyecto activo y que en esa comunidad incluso esa iglesia que están solicitando tiene un proyecto activo. Entonces, ¿qué se está haciendo desde el ministerio tal vez para incentivar que la sociedad conozca esa plataforma? Un trabajo muy activo precisamente con las comunidades a nivel provincial y a nivel municipal, empoderando a las comunidades, llevándole, por ejemplo, mapa inversiones, mostrando eso, diciendo, miren, tenemos esta herramienta, ustedes tienen derechos, las comunidades tienen derechos. Una comunidad activa, una ciudadanía activa y empoderada es una ciudadanía que tiene un efecto positivo sobre el desarrollo, porque se convierte en un actor y en un demandante, un reclamante de derechos. Cuando la ciudadanía no está activa, el Estado no tiene la presión para responder. Nosotros en estos 2 años de gobierno hemos empujado todo el concepto de lo que llamamos la territorialización de la política pública. ¿Y qué significa la territorialización de la política pública? No es llevar soluciones desde el gobierno a los territorios, es construir las soluciones que se necesitan con la gente en el territorio. Y hay un resultado concreto de eso. Desde los cerca de 900 proyectos de inversión pública considerados en el presupuesto del 2023, hay 151 de ellos, 151, que fueron resultado de demandas ciudadanas, recogidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a través de lo que llamamos el Registro Único de Demandas Ciudadanas Territoriales, RUT. Ahí se recoge todo lo que la gente pide. No es que todo lo que la gente pide se ejecuta, porque bueno, hay que ponderar. La gente puede pedir muchas cosas, pero entonces y los recursos son limitados, hay que tomar, digamos, decisiones, y hay que ver si las cosas que piden va en línea con las estrategias de gobierno, pero al mismo tiempo con los planes provinciales de desarrollo, los planes municipales de desarrollo, que son los planes que son construidos por la propia comunidad, sus autoridades y la gente. Pero estamos viendo que la ciudadanía está impactando en la inversión pública en la República Dominicana. Estamos hablando de más de cerca de un 15% de proyectos de inversión pública que fueron decididos, solicitados por la comunidad, y el Estado está siendo sensible a eso e incorporando esas demandas en la inversión pública. No significa esto que tenga esa proporción de recursos. Los megaproyectos son muy grandes, absorben una gran cantidad de recursos, pero sí en términos, trabajan soluciones puntuales, focalizadas, que cambian el nivel de vida de las comunidades. Yo quiero llamar la atención sobre un instrumento que maneja el Ministerio de Economía, que se llama el Fondo de Cohesión Territorial. El Fondo de Cohesión Territorial es un fondo que fue mandado por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y que no se pudo implementar sino hasta 2021, porque el decreto de articulación de ese fondo fue en 2019, pero luego vino la pandemia y fue este gobierno que pudo ponerlo en marcha. Eso es un fondo que maneja el Ministerio de Economía, que lo que hace es financiar pequeños proyectos de inversión pública en los 50 municipios más pobres que tiene el país. ¿De qué monto hablamos, ministro? 500 millones de pesos la cartera completa. 500, 400, 500 millones. No, la cartera corriente, toda la cartera. No para el año es menos. Pero estamos hablando que en los 50 municipios y distritos municipales más pobres del país. Y el impacto que eso está teniendo en la calidad de vida de la gente es realmente impresionante, con proyectos de 2, 3 millones de pesos. Con la comunidad se decide con ellos, el ayuntamiento, porque es financiamiento del Ministerio de Economía, pero es ejecución de los ayuntamientos, no es ejecución del ministerio. Pero además no es solo ejecución de los ayuntamientos, es una elaboración de proyectos, decisión de cuáles son los proyectos y elaboración de los proyectos que son sometidos al Sistema Nacional de Inversión Pública y evaluados, lo que significa que tienen un rigor muy alto para ser evaluados. Y son las propias comunidades y los ayuntamientos las que elaboran los proyectos. ¿Bajo qué criterio, ministro? ¿Bajo qué criterio, por ejemplo, el tema de los ayuntamientos? Para pobreza, niveles de la selección de los ayuntamientos elegibles es el mapa de pobreza.
Entonces te dice que son, digamos, hay unos criterios de cuánto porcentaje de pobreza para que hayan... sí, claro, está Bánica, Pedro Santana, Hondo Valle, Juan Santiago. Es de la provincia más pobre. No solo, San Vicente, San Francisco Vicentillo, Paradero, La Zanja de San Juan, pero mira. Río Limpio, hay otro en Río Limpio, Juan José Francisco Peña Gómez, Pedernales. No, sí, fuera del presupuesto, pero estamos hablando de que, te voy a poner un ejemplo, Gonzalo. En Gonzalo, el Fondo de Cohesión Territorial financió. Gonzalo, no sea malo. En Gonzalo, en Monte Plata, ellos, con acompañamiento del ministerio, definieron que uno de sus proyectos más importantes iba a ser la construcción de la funeraria. Y la inversión que hizo el ayuntamiento con recursos del ministerio, repito, es el ayuntamiento el que hace la inversión, ejecuta, define el proyecto, es decir, con la comunidad participando, y el que elabora el documento que el ministerio evalúa. O sea, estamos hablando de que municipios con un nivel de tasa de pobreza muy alto y con muy pocas capacidades se sientan con el ministerio a elaborar, a definir, a identificar y a elaborar los proyectos. Era ministro, eso no se sabía. Si usted no viene aquí, eso no se sabe. Bueno, entonces, los montos pueden parecer pequeños, ministro, sin embargo, para comunidades... Por supuesto, a eso iba. Es decir, claro, esa inversión en Gonzalo, esa inversión que hizo el ayuntamiento en el Gonzalo, facilitada por el Ministerio de Economía, fue 3 veces el presupuesto del ayuntamiento en todo un año. Imagínate. O sea, caramba. Imagínate. Y tú sabes qué significa que Gonzalo tenga un ayuntamiento, una funeraria. Significa que los hogares no van a tener que financiar de su bolsillo los funerales, los velatorios. O sea, eso es un alivio tremendo para el bolsillo de la gente. La gente va a tener un sitio donde velar a sus muertos de manera digna, ¿no? Darle dignidad a los muertos también le da dignidad a los vivos. Totalmente. Fausto Montes de Oca, ministro, tiene una pregunta para usted. Yo tengo una pregunta. En la población se tiene, no sé si es real o es la falsa creencia de que la economía dominicana soporta más allá de lo que puede soportar el tema de las parturientas haitianas. ¿Qué tan de real es eso y cuál es el peso de esa situación en el presupuesto dominicano? Mira, el Ministerio de Salud Pública, yo no tengo fresco la cifra, pero el Ministerio de Salud Pública ha estado circulando información al respecto. Es un desafío sin duda que tenemos en la República Dominicana en materia de salud, así que sí, no te puedo dar la cifra de cuánto, pero bueno. ¿En materia económica, ministro? Bueno, las relaciones entre migración y economía son complejas. Son de ida y vuelta, hay costos y beneficios. Uno de los costos, bueno, pues obviamente los servicios sociales, que uno de los beneficios es fuerza de trabajo, pago de impuestos, especialmente para impuestos indirectos. Es decir, son realmente complejas, pero eso es un tema que tenemos que trabajar sin duda y que es un desafío para la República Dominicana, el tema de la migración, los servicios, el acceso, el trabajo, la regularización, también el control fronterizo. O sea, es un tema muy grande que debería, ustedes pueden perfectamente compartir eso, traer a la discusión acá a la gente, de mis colegas de migración, del Ministerio de Salud. De Policía, pero es realmente, el Ministerio de Salud, realmente es un tema, una problemática multidimensional. Tiene que ver con gestión migratoria, que hay que fortalecerla, hay que mejorarla. También está el tema de salud, el tema de trabajo, está el tema de impuestos, el tema de seguridad social. Sí. O sea, hay un montón de varias temas. Instituciones ahí a tocar. El último, discúlpame, porque ya que metieron el tema haitiano, el último estudio o levantamiento que se hizo sobre la población haitiana en la República Dominicana fue el Ministerio de Economía, precisamente en el año 2017, si mal no recuerdo. En el censo reciente que se practicó no se incluyó esa parte de manera directa. Entonces quiero saber si el Ministerio de Economía tiene algún otro tipo de proyecto para hacer un levantamiento más actualizado, obviamente, de la población haitiana en la República Dominicana. Está en planes hacer una nueva encuesta nacional de inmigrantes, pero no voy a dar datos, detalles hasta que no
no esté el proyecto bien afinado, pero sí tenemos que contar, si no, buenos datos, buenas políticas. Si no tenemos buenos datos, no podemos dar buena política. De ahí que hayamos realizado con mucho éxito. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que se hizo en el Censo Nacional de Población y Vivienda, que cuenta a toda la población, como lo ha hecho, o trata de contar a toda la población. Obviamente la población en situación irregular suele ser en todos los países del mundo, en todas las circunstancias, mucho más difícil de contar. Ya veremos cuáles son los resultados que arroja, y lo podemos comparar con los nuevos datos que pudiera arrojar la nueva encuesta nacional de inmigrantes. Pero repito, eso ha sido un compromiso muy fuerte del Ministerio de Economía, generar mejores datos de calidad, fortalecer la generación de estadística, vamos a empujar para la aprobación de una nueva ley de función estadística pública que dote a la Oficina Nacional de Estadística, convertida en instituto, con la capacidad de rectoría de la generación de estadísticas, que permita levantar estadísticas desde las sectoriales, desde las entidades sectoriales, los datos administrativos, para no depender tanto de encuestas que son costosas, sino que sean las propias instituciones que generen la que proporcionen precisamente esos datos. Esa es la misión, una de las grandes misiones que tenemos. Excelente, Elvis Lima. A propósito de Haití, solamente nosotros tenemos una balanza comercial positiva con el vecino país. Sin embargo, vemos, por ejemplo, este informe de Estados Unidos que condena nuevamente a la República Dominicana, siendo entonces que nosotros como nación estamos atrapados en nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, pero balanza solamente en azul con Haití. Entonces, este informe que condena a la República Dominicana, ¿hasta qué punto puede esto impactar de manera la República Dominicana en el aspecto económico? Yo creo que no, yo creo que es parte del diálogo que sostiene el país con otros países, parte de la discusión. La República Dominicana elaborará su contraargumento y también deberá mostrar qué está haciendo para solventar cualquier situación y qué planea hacer, qué acepta, qué rechaza, y entre los que acepta dice, bueno, ¿qué vamos a hacer para resolver esa situación? O sea, ¿Qué usted cree que debemos hacer? En su opinión, ¿qué usted cree que debemos hacer? Fortalecer la gestión migratoria. Eso es una pieza fundamental y yo creo que es importante que lo hagamos. Es un trabajo, repito, multidimensional. La Dirección General de Migración necesita ser fortalecida. Es una gran misión que tiene el país en esa materia. Pero no voy a meter a discusiones precisas, porque mis colegas especialistas que trabajan en esos temas están llamados a dar respuestas mucho más precisas. Estamos conversando con el ministro Paveliza, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Tenemos más preguntas, ministro, pero tenemos que cumplir con una pausa y regresamos con esta entrevista, este conversatorio que ha arrojado muchas informaciones buenas. Yo creo que no sabíamos de lo que estaba haciendo a fondo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con muchos pueblos. Qué bueno que se está haciendo a través de la Z101. Francis.